Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento 1984, capítulo 3, parte 3. Tu reintegración consta de 3 etapas, dijo O'Brien. La primera es de aprendizaje, la segunda de comprensión y la tercera de aceptación. Ya es hora que pases a la segunda. Como siempre, Winston estaba tumbado de espaldas, aunque últimamente no le ataban tan fuerte. Seguía sujeto a la camilla, pero podía mover un poco las rodillas, volver la cabeza de lado a lado y doblar el codo. El indicador también le inspiraba cada vez menos miedo. O'Brien accionaba la palanca solo cuando demostraba estupidez, y Winston podía esquivar los espasmos de dolor si era lo bastante listo. A veces pasaban una sesión entera sin utilizar el indicador. No recordaba cuántas sesiones llevaban. El proceso parecía extenderse de manera indefinida. Posiblemente durase ya varias semanas, y los intervalos entre sesiones quizá fueran días o a veces 1 o 2 horas. Mientras yaces ahí, dijo O'Brien, has querido saber muchas veces e incluso me has preguntado por qué el Ministerio del Amor dedica tanto tiempo y se toma tantas molestias contigo. Y cuando eras libre, te extrañaba esencialmente lo mismo. Entendías la mecánica de la sociedad en que vivías, pero no los motivos subyacentes. Recuerdas haber escrito en tu diario: entiendo cómo, no entiendo por qué. Cuando pensaste en el por qué, dudaste de tu propia cordura. ¿Has leído el libro de Goldstein, o al menos parte de él? ¿Acaso te ha enseñado algo que no supieras? ¿Lo has leído?, preguntó Winston. Lo escribí yo, es decir, colaboré en su redacción. Ya sabes que ningún libro se produce individualmente. ¿Es cierto lo que dice? Como descripción, sí, pero el programa que plantea es absurdo. La acumulación secreta de conocimientos, la paulatina extensión del saber, la rebelión de los proletarios, el derrocamiento del partido. ¿Imaginabas que sería eso lo que diría? Un puro sinsentido. Los proletarios no se rebelarán ni en 1.000.000 ni en 1.000.000 de años. No pueden. No hace falta que te explique el motivo. Ya lo sabes. Si alguna vez has abrigado el sueño de una insurrección violenta, puedes descartarlo. No hay forma de derrocar al partido. El gobierno del partido es eterno. Todos tus pensamientos deben partir de ahí. Se acercó a la camilla. Eterno, repitió. Y ahora volvamos a la cuestión del cómo y el por qué. Entiendes muy bien cómo se mantiene el partido en el poder. Dime ahora, ¿por qué nos aferramos a él? ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Por qué nos atrae el poder? Vamos, habla, añadió al ver que Winston guardaba silencio. No obstante, Winston siguió callado unos instantes. Lo había invadido una sensación de fatiga. El rostro de O'Brien volvía a estar encendido de fanático entusiasmo. Supo de antemano lo que le diría a O'Brien, que el partido no ambiciona el poder para sus propios fines, sino por el bien de la mayoría, que si aspiraba al poder era porque los hombres de la masa
eran criaturas frágiles y cobardes, incapaces de soportar la libertad o enfrentarse a la verdad, por lo que debían ser dominados y engañados de forma sistemática por otros más fuertes que ellos. Que la humanidad tenía que elegir entre la libertad y la felicidad, y que la mayoría prefería la felicidad, que el partido era el eterno protector de los débiles, una secta consagrada a causar el mal para producir el bien, a una costa de su propia felicidad. Lo terrible, pensó Winston, era que cuando O'Brien decía todo aquello, lo creía a pies juntillas. Se le notaba en la cara. O'Brien lo sabía todo. Sabía 1000 veces mejor que Winston cómo era el mundo en realidad, la degradación en que vivían sumidas las masas y mediante qué mentiras y barbaridades el partido las mantenía en ese estado. Lo había comprendido y meditado todo, y le daba igual. Todo lo justificaba el fin último. ¿Qué se puede hacer, pensaba Winston, contra un loco que es más inteligente que tú, que escucha tus argumentos y luego persiste en su locura? Nos estáis gobernando por nuestro propio bien, dijo con voz débil. Creéis que la gente no puede gobernarse a sí misma y por eso dio un respingo y a punto estuvo de gritar. Una punzada de dolor había recorrido todo su cuerpo. O'Brien había empujado la palanca del indicador hasta 35. No me vengas con tonterías, Winston, dijo. Más te valdría ser más sensato. Volvió a bajar la palanca y prosiguió. Te diré la respuesta a mi pregunta. Es la siguiente. El partido ambiciona el poder en sí mismo. No nos interesa el bienestar ajeno, sino únicamente el poder. Ni la riqueza, ni el lujo, ni la longevidad, ni la felicidad. Solo el poder en estado puro. Enseguida entenderás en qué consiste el poder en estado puro. Somos distintos de todas las oligarquías del pasado, porque sabemos lo que hacemos. Las demás, incluso las que más se nos parecían, eran cobardes e hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos utilizaron métodos muy similares a los nuestros, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus motivos. Fingían y tal vez incluso creyeran haber tomado el poder contra su voluntad y por un tiempo limitado, y que a la vuelta de la esquina esperaba un paraíso en el que la gente sería libre e igual. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie toma el poder con la intención de renunciar a él. El poder no es un medio, sino un fin. Nadie instaura una dictadura para salvaguardar una revolución, sino que la revolución se hace para instaurar una dictadura. El objetivo de las persecuciones son las persecuciones, el de la tortura, y el del poder, el poder. Lo vas entendiendo. A Winston le sorprendió, igual que le había ocurrido otras veces, la fatiga que revelaba el rostro de O'Brien. Era fuerte, carnal y despiadado. Desbordaba inteligencia y una especie de pasión controlada ante la que él se sentía inerme, pero estaba cansado. Tenía bolsas debajo de los ojos y le colgaba la piel de los pómulos. O'Brien se inclinó hacia él y acercó su rostro fatigado. Estás pensando que mi cara parece vieja y cansada, que no paro de hablar del poder y ni siquiera soy capaz de impedir la decrepitud de mi propio cuerpo. ¿Es que no ves que el individuo no es más que una célula? La fatiga de una célula es la que da vigor al organismo. ¿Acaso mueres después de cortarte las uñas?
Se apartó de la camilla y empezó otra vez a andar de aquí para allá, con una mano en el bolsillo. Somos sacerdotes del poder, prosiguió. Dios es poder, pero de momento el poder es solo una palabra para ti. Ya es hora de que te hagas una idea de lo que significa el poder. Lo primero que debes comprender es que el poder es colectivo. El individuo solo tiene poder cuando cesa de ser un individuo. ¿Conoces el eslogan del partido? La libertad es la esclavitud. ¿Nunca te has parado a pensar que la frase es reversible? La esclavitud es la libertad. El ser humano siempre acaba siendo derrotado cuando está solo y es libre. Es inevitable que sea así, porque todo ser humano está condenado a morir, lo cual es el mayor de los fracasos. Pero si uno es capaz de llevar a cabo una sumisión completa y total, si puede escapar de su identidad, si logra fundirse con el partido hasta ser el partido, se convierte en todopoderoso e inmortal. Lo segundo que debes entender es que el poder se ejerce sobre las personas, sobre el cuerpo, pero ante todo, sobre el espíritu. El poder sobre la materia o la realidad externa, como la llamarías tú, carece de importancia. Nuestro control sobre la materia ya es absoluto. Por un momento, Winston olvidó el indicador. Hizo un violento esfuerzo por sentarse y tan solo logró retorcerse dolorido. «¿Pero cómo puedes decir que controlas la materia?», estalló. «Ni siquiera controláis el clima o la ley de la gravedad. Hay enfermedades, dolor, muerte». O'Brien le hizo callar con un gesto. «Controlamos la materia porque controlamos la mente. La realidad está en el interior del cráneo. Ya lo irás aprendiendo, Winston. Podemos conseguir lo que se nos antoje. La invisibilidad, la levitación, cualquier cosa. Si quisiera, podría elevarme flotando como una bomba de jabón. Y si no quiero, es porque el partido no lo desea. Debes olvidar esas ideas decimonónicas sobre las leyes de la naturaleza. Nosotros hacemos las leyes de la naturaleza. No es cierto, ni siquiera sois dueños del planeta. ¿Qué me decís de Eurasia y Asia? Aún no las habéis conquistado. Eso no importa, las conquistaremos cuando nos convenga. Y en caso contrario, ¿qué más da? Podemos borrarlas de la existencia. Oceanía es el mundo. El mundo apenas es una mota de polvo y nosotros somos minúsculos y vulnerables. ¿Cuánto tiempo hace que existimos? La Tierra estuvo deshabitada millones de años. Bobadas. La Tierra es tan antigua como nosotros, ni más ni menos. ¿Cómo iba a ser más antigua? Nada existe si no es a través de la conciencia humana. Pero las rocas están llenas de huesos de animales extinguidos, mamuts, mastodontes y enormes reptiles que vivieron mucho antes que el hombre. ¿Tú los has visto, Winston? Claro que no. Los inventaron los biólogos del siglo XIX. Antes del hombre no había nada. Y si llegáramos a extinguirnos, tampoco habría nada. Fuera del hombre no hay nada. Pero si el universo entero está fuera de nosotros, mira las estrellas. Algunas se encuentran a millones de años luz. Se hallan totalmente fuera de nuestro alcance. ¿Qué son las estrellas?, preguntó con indiferencia O'Brien. Pequeñas llamaradas a unos cuantos kilómetros de aquí. Si se nos antojara, podríamos alcanzarlas o borrarlas del firmamento. La Tierra es el centro del universo. El Sol y las estrellas giran en torno a ella.
Winston hizo otro movimiento convulso. Esta vez no dijo nada, pero O'Brien continuó hablando como si respondiera a una objeción que le hubiera planteado Winston. Claro que, para ciertos propósitos, eso no es cierto. Cuando navegamos por el océano o predecimos un eclipse, a veces resulta conveniente pensar en que la Tierra gira alrededor del Sol y que las estrellas están a millones y millones de kilómetros. Pero ¿qué más da eso? ¿Acaso crees que no podemos organizar un sistema de astronomía dual? Las estrellas pueden estar cerca o lejos, según sea necesario. ¿Te parece que eso supondría algún esfuerzo para nuestros matemáticos? ¿Has olvidado el doble piensa? Winston se encogió en la camilla. Dijera lo que dijese, una rápida respuesta le aplastaba como una cachiporra. Y sin embargo, sabía que estaba en lo cierto. Sin duda, debía haber algún modo de demostrar que la creencia de que no existe nada fuera de la propia conciencia es falsa. No se había probado hacía mucho que era una falacia. Incluso tenía un nombre que había olvidado. Una vaga sonrisa asomó en la comisura de los labios de O'Brien cuando se agachó a mirarle. Te lo dije, Winston. La metafísica no es tu fuerte. La palabra que buscas es solipsismo. Pero te equivocas. Aquí no hay ningún solipsismo. O si lo prefieres, se trata de un solipsismo colectivo, lo cual es muy diferente. De hecho, todo lo contrario. No obstante, todo esto no es más que una digresión, añadió en tono distinto. El verdadero poder, el poder por el que luchamos noche y día, no es el poder sobre las cosas, sino sobre las personas. Se interrumpió y por un instante volvió a adoptar aquel aire de maestro examinando a un alumno aventajado. ¿Cómo impone a un hombre a otro su poder, Winston? Winston pensó. Haciéndole sufrir. Exacto, haciéndole sufrir. La obediencia no es suficiente. Si no sufre, ¿cómo puedes estar seguro de que la otra persona obedece a tu voluntad y no a la suya? El poder se basa en infligir dolor y humillación. El poder consiste en hacer pedazos el espíritu humano y darle la forma que elijamos. Empiezas a ver ahora el mundo que estamos creando. Es justo lo contrario de las bobas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos reformistas. Un mundo de miedo, traición y torturas en el que pisoteas y te pisotean y que se volverá más despiadado a medida que vaya refinándose. En nuestro mundo, el progreso será un progreso hacia el dolor. Las civilizaciones antiguas decían estar basadas en el amor o la justicia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y la degradación. Destruiremos todo lo demás. Todo. Ya hemos empezado a destruir las formas de pensar que han sobrevivido a la revolución. Hemos cortado los vínculos entre hijos y padres, entre los hombres y entre los hombres y las mujeres. Nadie osa confiar ya en su mujer, en su hijo o en su amigo. En el futuro no habrán esposas ni amigos. Separaremos a los niños de sus madres al nacer, igual que se escogen los huevos de una gallina. El instinto sexual será erradicado. La procreación se convertirá en una formalidad anual, como la renovación de una cartilla de racionamiento. Aboliremos el orgasmo,
Nuestros neurólogos ya están trabajando en ello. No habrá otra lealtad que la profesada al partido. No habrá más temor que el que se siente por el hermano mayor. No habrá más risas que las risas triunfales al derrotar a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. Cuando seamos omnipotentes, no nos hará falta la ciencia. Dejará de haber diferencias entre la belleza y la fealdad. Desaparecerá la curiosidad y el disfrute de la vida. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, más vale que no lo olvides, Winston, persistirá la embriaguez del poder, que cada vez será mayor y más sutil. Siempre, en todo momento, existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una imagen del futuro, imagina una bota aplastando una cara humana eternamente. Se interrumpió como esperando oír una respuesta, pero Winston solo intentó acurrucarse en la camilla. No podía hablar. Era como si se le hubiese helado el corazón. O'Brien prosiguió. Y recuerda que es para siempre. El rostro siempre estará allí para pisotearlo. El hereje, el enemigo de la sociedad, seguirá ahí para que podamos derrotarle y humillarle una y otra vez. Todo lo que has sufrido desde que caíste en nuestras manos continuará y empeorará. El espionaje, las traiciones, las detenciones, las torturas, las ejecuciones y las desapariciones proseguirán eternamente. Será un mundo tan aterrador como triunfal. Cuanto más poderoso se haga el partido, menos tolerante será. Cuanto más débil se vuelva la oposición, mayor será el despotismo. Goldstein y sus herejías vivirán siempre. Serán derrotadas, desacreditadas, ridiculizadas, y escupiremos en ellas a diario, pero perdurarán eternamente. La tragedia que hemos interpretado estos 7 años se representará una y otra vez, generación tras generación, de formas cada vez más sutiles. Siempre tendremos al hereje a nuestra merced, chillando de dolor, quebrantado, despreciable y en último extremo arrepentido, salvado de sí mismo, arrastrándose ante nuestros pies por su propia voluntad. He ahí el mundo que preparamos, Winston, un mundo de victoria tras victoria, de triunfo tras triunfo tras triunfo, una presión y presión y presión constante sobre el nervio del poder. Veo que ya empiezas a entender cómo será este mundo, pero al final harás mucho más que entenderlo. Lo aceptarás, serás el primero en darle la bienvenida y formarás parte de él. Winston se había recuperado lo bastante para decir con voz débil: no lo conseguiréis. ¿Qué quieres decir? Que no podéis crear un mundo como el que acabas de describir. Es una quimera, un imposible. ¿Por qué? Porque no se puede fundar una civilización en el miedo, el odio y la crueldad. No duraría. ¿Por qué? Carecería de vitalidad, se desintegraría, acabaría suicidándose. Bobadas. ¿Crees que el odio es más fatigoso que el amor? ¿Por qué habría de serlo? Y si lo fuese, ¿qué más daría? Imagina que decidiéramos deteriorarnos más deprisa. Supón que acelerásemos el ritmo de vida, de manera que a los 30 años la gente fuese anciana. ¿Qué diferencia habría? ¿No ves que la muerte del individuo no es la muerte? El partido es inmortal.
Como de costumbre, la voz había dejado sin respuesta a Winston. Además, temía que, si insistía en expresar su desacuerdo, O'Brien pudiera accionar la palanca. No obstante, fue incapaz de contenerse. Débilmente, sin argumentos, sin nada en lo que apoyarse, que no fuese el horror inexpresable que le inspiraban las palabras de O'Brien, volvió a la carga. No lo sé, no me importa. Algo acabaría fallando y os derrotaría. La vida terminaría derrotándoos. Controlamos la vida, Winston, en todos los aspectos. ¿Estás convencido de que hay algo llamado naturaleza humana que se revelaría indignada por lo que hacemos? Pero nosotros creamos la naturaleza humana. La gente es infinitamente maleable. O tal vez hayas vuelto a tu antigua idea de que los proletarios o los esclavos se alzarán y acabarán derrotándonos. Quítatelo de la cabeza. Son inofensivos, como los animales. La humanidad es el partido. Los demás están fuera. Son irrelevantes. Me da igual. Al final, acabarán venciéndoos, antes o después. Verás lo que sois y os harán pedazos. ¿Ves algún indicio de que esté ocurriendo tal cosa? ¿O alguna razón por la que debiera suceder? No, pero lo creo. Sé que fracasaréis. Hay algo en el universo, no sé, un espíritu, un principio al que no podréis vencer. ¿Crees en Dios, Winston? No. Entonces, ¿qué principio es el que acabará venciéndonos? No lo sé. El espíritu del hombre. ¿Y te consideras tú un hombre? Sí. Si lo eres, debes ser el último. Tu especie se ha extinguido. Nosotros somos tus herederos. ¿Te das cuenta de que estás solo? Estás fuera de la historia. No existes. Cambió de tono y añadió con aspereza. Te consideras superior a nosotros por nuestras mentiras y nuestra crueldad. Sí, así es. O'Brien no dijo nada. Se oyeron otras dos voces. Al cabo de un instante, Winston reparó en que una de ellas era la suya. Era una grabación de la conversación que había tenido con O'Brien la noche que le había reclutado para formar parte de la hermandad. Se oyó a sí mismo comprometiéndose a mentir, robar, falsificar, asesinar, fomentar el consumo de drogas y la prostitución, extender enfermedades venéreas y arrojar petróleo a la cara de un niño. O'Brien hizo un breve gesto de impaciencia, como insinuando que no valía la pena seguir con la demostración. Luego pulsó un interruptor y las voces se detuvieron. Baja de la camilla. Las ligaduras se habían soltado. Winston bajó al suelo y se puso de pie, aunque un poco inestable. Eres el último hombre. Ahora te verás tal como eres. Quítate la ropa. Winston deshizo el nudo que sujetaba al mono. Hacía mucho que habían eliminado las cremalleras. No recordaba haberse quitado la ropa desde el momento de su detención. Debajo del mono llevaba unos harapos sucios y amarillentos, en los que apenas reconoció su ropa interior. Al echarlos al suelo, vio que había un espejo de 3 lunas al fondo de la habitación. Se acercó y se detuvo en seco. Sin querer, soltó un grito. «Ve», dijo O'Brien, «ponte entre las lunas del espejo. Así también podrás verte de lado». Se había detenido paralizado por el miedo.
Una especie de esqueleto encogido y grisáceo se estaba aproximando a él. Su apariencia era aterradora, y no solo porque supiera que era él. Se acercó al espejo. Estaba tan encorvado que la cara de aquella criatura parecía sobresalir de un modo extraño. Era una cara triste de presidiario, con la frente cubierta de bultos y el cuero cabelludo calvo, la nariz ganchuda, los pómulos machacados y la mirada feroz y alerta. Las mejillas tenían varios costorones y la boca parecía tensa. Sin duda era su cara, pero le pareció que había cambiado por fuera, aún más que por dentro. Las emociones que registraba eran distintas de las que sentía. Se había quedado en parte calvo. Al principio había pensado que había encanecido, pero solo porque tenía el cuero cabelludo de color gris. A excepción de las manos y el círculo de la cara, su cuerpo parecía grisáceo porque estaba cubierto de suciedad incrustada. Aquí y allá, entre la mugre, se veían las rojas cicatrices de sus heridas, y cerca del tobillo, la úlcera varicosa se había convertido en una masa inflamada de la que se caía la piel a tiras. Pero lo verdaderamente espantoso era la delgadez de su cuerpo. La caja torácica era tan estrecha como el resto del esqueleto. Las piernas habían adelgazado tanto que las rodillas eran más gruesas que los muslos. Entonces entendió por qué O'Brien había insistido en que se viese también de lado. La curvatura de su columna vertebral era sorprendente. Los hombros estaban tan encorvados hacia adelante que el pecho era una cavidad y el cuello delgado se había doblado bajo el peso del cráneo. Si le hubiesen preguntado, habría dicho que era el cuerpo de un hombre de unos 60 años, aquejado por una enfermedad maligna. En ocasiones has pensado, dijo O'Brien, que mi cara, la cara de un miembro del partido interior, parece vieja y fatigada. ¿Qué opinas ahora de tu propio rostro? Cogió a Winston del hombro y le obligó a verse hacia él. Mira en qué estado te encuentras, dijo. Fíjate en la mugre que cubre tu cuerpo, en la roña que tienes entre los dedos de los pies. Mira esa repugnante herida de la pierna que no para de supurar. Sabes que hueles como un cerdo. Probablemente ni te des cuenta. Mira lo delgado que estás. ¿Lo ves? Podría rodearte el bíceps con el pulgar y el índice y partirte el cuello como una zanahoria. Sabes que has perdido 25 kilos desde que estás en nuestras manos. Hasta el pelo se te cae a puñados. Mira. Le tiró el pelo y arrancó un mechón. Abre la boca. 9, 10. Te quedan 11 dientes. ¿Cuántos tenías al llegar? Y los que faltan están a punto de caerse. Mira. Sujetó con fuerza entre el pulgar y el índice uno de los dientes de delante que le quedaban a Winston. Una punzada de dolor le recorrió la mandíbula. O'Brien le había arrancado el diente de raíz y lo tiró al extremo de la celda. Te estás pudriendo, dijo. Te caes a pedazos. ¿Qué eres? Un saco de inmundicia. Gírate y vuelve a mirarte en el espejo. ¿Ves lo que tienes delante? Al último hombre, si eres humano. Eso es la humanidad. Vamos, vuelve a vestirte. Winston empezó a vestirse con movimientos rígidos y lentos. Hasta ese momento no había reparado en lo débil y delgado que estaba. Solo podía pensar en una cosa, que debía llevar en aquel lugar más tiempo de lo que pensaba.
De pronto, mientras se ponía aquellos tristes harapos, lo dominó un sentimiento de lástima por su cuerpo decrépito. Sin saber lo que hacía, se desplomó en un pequeño taburete que había al lado y rompió a llorar. Era consciente de su fealdad, de su falta de elegancia, de ser un saco de huesos que lloraba a plena luz con la ropa interior sucia, pero no podía contenerse. O'Brien le puso la mano en el hombro, casi con amabilidad. No durará siempre, dijo. Puedes escapar cuando quieras. Todo depende de ti. Has sido tú, sollozó Winston. Tú me has reducido a este estado. No, Winston, has sido tú. Lo aceptaste cuando te pusiste en contra del partido. Todo estaba incluido en ese primer acto de rebeldía. No ha ocurrido nada que no intuyeras. Hizo una pausa y luego prosiguió. Te hemos golpeado y machacado. Has visto cómo está tu cuerpo. Tu espíritu está igual de quebrantado. No creo que te quede mucho orgullo. Te han pateado, azotado e insultado. Has gritado de dolor. Te has retorcido en el suelo entre tu sangre y tu vómito. Has gimoteado pidiendo piedad. Has traicionado a todos y a todo. ¿Se te ocurre alguna degradación que no hayas sufrido? Winston había parado de llorar, aunque las lágrimas seguían brotando de sus ojos. Miró a O'Brien. No he traicionado a Julia, dijo. O'Brien le miró pensativo. No, reconoció por fin. No, tienes razón. No la has traicionado. El corazón de Winston volvió a inundarse de aquella peculiar reverencia que sentía por O'Brien y que nada parecía capaz de destruir. Qué inteligente era, pensó. Qué inteligente. Siempre entendía lo que le decía. Cualquier otro había respondido que sí la había traicionado. ¿Acaso se la habían sacado todo bajo tortura? Les había contado todo lo que sabía de ella, sus costumbres, su personalidad, su vida pasada. Había confesado hasta el detalle más trivial, todo lo que había ocurrido durante sus encuentros, todo lo que se habían dicho, las comidas a base de productos del mercado negro, los adúlteros, sus vagas conspiraciones contra el partido, todo. Y sin embargo, en el sentido en que él lo decía, no la había traicionado. No había dejado de creerla. Sus sentimientos seguían siendo los mismos, y O'Brien lo había entendido, sin necesidad de que se lo explicase. Dime una cosa, preguntó. ¿Cuándo me matarán? Puede que aún tarden mucho, respondió O'Brien. Eres un caso difícil, pero no pierdas la esperanza. Todo el mundo se cura, antes o después. Al final, te mataremos. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.